fue y en qué consistió el feudalismo? El feudalismo es el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media, caracterizado por un fuerte sistema monárquico, en el que existieron sangrientas guerras, gigantes epidemias y escaso avance científico. Tiene su origen en el término feudo. Un feudo no era más que el territorio que los nobles recibían de los reyes, como pago por sus servicios. Pero, ¿por qué los nobles recibían tierras por parte de los reyes? Esto se dio tras la caída del Imperio Romano de Occidente y la aparición de los primeros reinos francos. El antiguo mundo entra en decadencia y ya no se puede garantizar el orden y funcionamiento de los reinos. Y esto condujo a que los monarcas se viesen obligados a buscar el apoyo de nobles, especialmente condes y marqueses, a cambio de ceder parte del poder, así como tierras en los que tendrían una autoridad casi absoluta, los feudos. Entonces, los feudos eran la unidad básica de producción, a cargo del señor feudal, a quien el rey le había dado la posesión de la tierra. Esto generó la sociedad estamental, la que luego vamos a explicar mejor, en donde habían personas con más y menos derechos. La sociedad funcionaba mediante la fidelidad, basada en pactos o contratos feudales, conjunto de obligaciones y servicios por parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia otro hombre libre, el señor, quien generaba protección y sostenimiento hacia el vasallo, y este último auxilio y consejo hacia el señor. Este sistema llegó a su fin por varias causas, entre las que están el surgimiento de la burguesía, formada por hombres libres pero no nobles, la disminución demográfica, producto de las pestes y guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible, las nuevas formas de desarrollo económico por la saturación de las tierras, la disconformidad de los campesinos a causa de la presión y la sobreexplotación por parte de los señores feudales y la ineficiencia del sistema agrícola de la época. Y por último, el crecimiento de las ciudades, ya que las urbs recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal. ¿Cuáles son algunas características del feudalismo? Sociedad dividida en 3 grupos sociales. Como vamos a profundizar más adelante, las sociedades feudales se dividían en la nobleza, el clero y los siervos que siempre obedecían al rey. Otro punto es el vasallaje, algo que caracterizaba el feudalismo, una relación que se creó entre 2 hombres libres, el vasallo, quien brindaba lealtad al noble a cambio de protección y uso de sus tierras. También el hecho de que no existía un sistema monetario ni industrializado durante este periodo, y por eso la economía se establecía teniendo en cuenta a la agricultura. Sin embargo, para obtener riquezas, crecimiento económico o poder, se ameritaba un enfrentamiento en batalla. Otra característica importante era que antes se debían pagar tributos. Las clases más bajas debían pagar tributos a las clases superiores, que en cierto modo estaría haciéndose referencia a los conocidos hoy como impuestos. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la Iglesia. El clero o el papa eran los únicos que podían destituir o sancionar al rey. Y no solo eso, sino que también tenían una ventaja en la educación, ya que ellos tenían acceso a los conocimientos culturales, mientras que los nobles solo recibían información militar o de combate, y los siervos normalmente eran principalmente analfabetos y solo podían profesar la fe cristiana. Aspectos sociales. La sociedad feudal recibe su nombre porque se desarrollan en la aparición del feudalismo. Estas sociedades se organizaban a través de las relaciones de vasallaje, en una sociedad estamental. En este sentido, el señor feudal empleaba a la población en los feudos que éste poseía, a cambio de su protección y alimento. Este tipo de sociedades basaban su economía en la agricultura y la ganadería. Esta sociedad, en la historia, es el tipo que predomina a lo largo de la Edad Media en Europa, entre los siglos IX y XV, y como se comenta, nacen y mueren con el nacimiento y la muerte del feudalismo. Como nombramos anteriormente, presentaban 3 estamentos, por lo que se la considera una sociedad estamental y con un sistema cerrado, que en otras palabras hablamos de un sistema social jerárquico, que se basa en la nobleza, quienes eran los dueños de los feudos o tierras, que en otras palabras eran los señores feudales, controlaban junto al clero el poder.
Luego tenemos al clero, que en cierta forma en el medievo instrumentaba el compromiso social, tenían mucho poder y dominaban junto a los señores feudales. Y por último tenemos el pueblo, quienes eran campesinos y siervos. Eran el estrato más bajo, se encargaban de cultivar y trabajar la tierra. Por último tenemos al aspecto político y económico. Para este sistema, en el aspecto político, el principal foco de atención era la aristocracia nobiliaria, la cual se relacionaba con los vínculos del vasallaje con el reino. El derecho y la administración judicial estaban descentralizados en forma de costumbre y jurisdicción señorial. Esta desigualdad estaba justificada con la idea de que este tipo de jerarquía era la impuesta por Dios y si los hombres la seguían, podrían superar su propia condena generada por el pecado original. Es decir, que los habitantes aceptaban una administración judicial injusta y desigual porque creían que así lograrían que Dios les perdone y lleve al paraíso. Esto se relaciona con lo anteriormente nombrado de que el papel de Dios, la religión y la iglesia eran fundamental en la sociedad de esta época e incluso llegaba a superar un término de poder al monarca, ya que sus decisiones no eran cuestionadas y se los consideraba superiores. También se considera al hecho de ser rey como un hecho divino. Otro aspecto a destacar es su influencia sobre el poder central y sobre los habitantes, mediante prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta. Un ejemplo es cuando el clero tomaba las decisiones y no propiamente el rey. Otro sector que gozaba de mucha influencia eran las ciudades que representaban poderes independientes. Estas eran habitadas por una población libre que disfrutaban de autonomía local, a diferencia de los señores feudales, y se dedicaban al comercio y a la manufactura, y por lo tanto necesitaba de un complejo sistema legal. Por todas estas variantes de poder, se dice que el poder político presente en esta época era difuso y poliárquico. Otra característica de este sistema eran los enfrentamientos y batalla que ya nombramos, donde se obtenían mayores riquezas y crecimiento económico. El ganador se quedaba con las tierras y con los siervos del vencido, aumentando así su riqueza, sus vasallos y producción agrícola. Volviendo al sistema monetario, el cual no existía como ahora, donde cada uno posee su dinero y puede comprar lo que desea con él. En esta época eso no existía. Más bien, el sistema económico se concentraba en la producción agrícola, cría de animales y el pago de tributos de los siervos. En el aspecto económico, se popularizaron las técnicas agrícolas innovadoras, como el uso de los molinos de agua. Se aumentó la cría que permitió contar con más animales de tiro que antaño. Se fabricaron herramientas hechas en hierro. Era una economía de subsistencia. Lo que los siervos cultivaban lo consumían ellos mismos y su familia. Además de la paga al diezmo y a la iglesia, y renta al señor feudal. Cultivaban cereales, frutas y hortalizas. Como técnica de cultivo, se dejaba sin cultivar una parte de la tierra cada año para su regeneración.